Pues buenos días, gracias por acudir a esta rueda de prensa que damos de manera conjunta, pues el Grupo Parlamentario de Aragón-Teruel existe y el portavoz del Grupo Sectorial de Renovables del Movimiento Ciudadano Teruel existe. Bueno, está un poco al aire de las noticias de estos días que se ha constituido, se va a constituir en las próximas semanas la comisión de investigación, ya están nombrados sus integrantes y lo que queríamos aportar hoy era precisamente ante el inicio de esta comisión pues una serie de reflexiones, creemos que importantes sobre para lo que nosotros significan las renovables y qué es lo que estamos en el fondo jugándonos en este envite, ¿no? Hemos dicho muchas veces que nosotros como formación política, como movimiento ciudadano, somos partidarios de las renovables. Lo que discrepamos radicalmente es el modelo que se ha seguido para implantarlas. Es decir, estamos en renovables sí, pero no así, como tantas veces hemos dicho, en las instituciones y en las calles. Había y sigue habiendo dos modelos básicamente de implantar las renovables en un territorio, en un país como el nuestro. Dos opciones que básicamente podríamos decir, una era aquella que seguía los dictados o las recomendaciones de la Unión Europea, que se centra o se focaliza en la potenciación del autoconsumo, en la generación distribuida y en lo que el concepto que generalmente se utiliza en la Unión Europea de democratizar el acceso a la energía. Y hay otra que es la mantener en manos de unas pocas empresas o un oligopolio del sector la producción de energía eléctrica, aunque en este caso sea de fuentes renovables como anteriormente lo era de fuentes fósiles. La diferencia es radical, la diferencia a la sociedad a la que nos lleva una situación u otra es muy distinta, frente a que si mantenemos la apuesta por las grandes centrales de producción eléctrica, sean ahora renovables o no, es que todo seguirá en manos en muy pocas manos, en un oligopolio, con lo cual el acceso de la ciudadanía a esa democratización que permite por primera vez en la historia la tecnología permite democratizar la producción de la energía y que ésta esté en manos también de los ciudadanos, o no hacerlo y haber apostado por la potenciación del autoconsumo y la potenciación de la generación distribuida, que cada empresa tenga su producción en sus cubiertas, en sus tejados, en su proximidad, es decir, un modelo radicalmente distinto, o dos modelos que se podían haber hibridado, palabra tan de moda ahora, en una solución mixta donde se diese, con la prioridad del autoconsumo, también se diese el apoyo o el respaldo de las grandes centrales para momentos muy cruciales. Lo que hemos observado es que ha habido, tanto en Aragón como en España, ha habido una apuesta decidida por el modelo de la gran central de producción y una apuesta decidida que no ha tratado en un sector que se supone liberalizado de una manera neutra la situación, sino que ha hecho una política proactiva de potenciar la implantación de estas grandes centrales en detrimento del autoconsumo o en detrimento de otras opciones. Y cuando decimos que lo ha hecho de una manera proactiva, lo decimos con cargas de prueba, ¿no? Es decir, por ejemplo, mientras los expedientes de autoconsumo se han estado paralizando, ahora creo que se han agilizado ya algo más, pero hasta hace no mucho, apenas un 25% de los expedientes de solicitudes de autoconsumo que había en Aragón se habían resuelto. Mientras veíamos que la autorización de grandes parques fotovoltaicos o eólicos pues iba a un ritmo desmedido. O, por ejemplo, cómo muchos ayuntamientos que habían visto en la modificación de su planeamiento urbanístico una vía para regular la ordenación de esta implantación de las renovables en su territorio, modificando ese planeamiento urbanístico, ven como los informes preceptivos del INAGA que se requieren para esa modificación del planeamiento urbanístico, resulta que se paralizaban también 10, 12, 15, 18 meses. Por la vía de los hechos, se estaba frenando una autonomía municipal que era inactiva porque, como sabéis bien, un ayuntamiento puede suspender licencias cuando inicia un proceso de revisión del planeamiento urbanístico durante 2 años, pero si tiene que estar esperando 18 meses a que le llegue un informe preceptivo del INAGA para empezar la aprobación inicial, eso acaba siendo inoperativo, acaban cumpliéndose los 2 años, acaban las grandes empresas presentando sus proyectos y cercenando la autonomía municipal.
Igual que decimos esa política proactiva, pues también se ve específicamente en el derecho a expropiación que le confiere la legislación actual a las grandes corporaciones, pese a ser un sector liberalizado y pese a que esa expropiación va a favorecer unos intereses privados de las empresas. Es decir, hay un modelo por el que se ha apostado de manera muy proactiva que no compartimos y que perjudica no solo al acceso de la ciudadanía a esta producción, sino también a la implantación, al modelo de implantación en el territorio, que se ha hecho sin ordenación previa, se ha hecho penalizando grandes partes de nuestro territorio, a la que no se ha sometido a un juicio previo de qué es favorable, qué no es favorable, qué debemos proteger y qué no debemos proteger. Y esta falta de ordenación previa es evidente y cada vez lo iremos viendo más conforme van avanzando los proyectos. Por ejemplo, otro día teníamos conocimiento, por poner un ejemplo que puede ilustrarlo, en Calamocha se había autorizado un parque fotovoltaico que resulta que va encima de los terrenos que serán necesarios para hacer una conexión del nuevo polígono industrial con una salida de la autovía. Es decir, se van implantando de manera desordenada actividades de renovables sin tener en cuenta otros sectores, sin tener en cuenta planeación urbanística, sin tener en cuenta ordenación del territorio y sin tener en cuenta otros intereses que tienen el mismo derecho al menos que los de las renovables para poder implantarse en el territorio. Y también hay cuestiones que van digamos, saliendo al aire de este mismo modelo que estamos diciendo que se sigue, que es, por ejemplo, el mito de la creación del empleo. El otro día conocíamos un informe realizado por Deloitte, precisamente para la patronal de las empresas de eólicas, donde, por ejemplo, se daba la paradoja que Madrid, la Comunidad de Madrid, que tiene 0 megavatios de producción eólica, sin embargo, acaparaba, según ellos, un empleo de unas 1.350 personas. Aragón, que casi tenemos 5.000 megavatios de producción eléctrica, la creación de empleo en Aragón era ostensiblemente menor, en torno a las 1.100, 1.200 personas. Es decir, es un mito que esta implantación de tecnología cree empleo allí donde se implantan las renovables. Es un empleo muy puntual en el proceso de construcción que luego apenas desaparece. Sin embargo, el daño es permanente, la hipoteca del territorio es permanente, el proceso de extracción de un recurso sin compensación al territorio es permanente. Y eso es lo que no compartimos. Y tampoco compartimos que nuestros ayuntamientos, la mayoría de ellos pequeños, pues tengan una financiación, digamos, estatal o autonómica tan escasa que tengan poco menos que echarse en brazos de estas grandes empresas que van ofreciendo, digamos, unos aportes, unas cuotas insignificantes, pero para ellos significativas, y tengan que necesariamente no poder defender el interés de su territorio porque tener que acoger un ingreso que no tienen por otra vía y que deberían tener por otra vía. Es decir, los ayuntamientos deberían estar suficientemente financiados para que pudiesen realmente y de manera objetiva valorar si les interesa o no recibir una central de este tipo y no estar condicionados por los supuestos ingresos que les pueden favorecer esas aportaciones. Y voy a dejar paso a Jesús, porque en el fondo esta rueda de prensa también está motivada por el reciente conocimiento de la declaración de impacto ambiental positiva que han recibido varios parques, casi todos los parques que se ubican en la Sierra de Albarracín. Para nosotros entendemos que esto que se ha producido en este procedimiento una serie de irregularidades de la tramitación administrativa, pero sobre todo se han producido también delitos ambientales, que son los que hemos decidido denunciar ante las Fiscalías de Medio Ambiente de Teruel y ante la Fiscalía de Medio Ambiente también en Madrid. Con lo cual él lo explicará con más pormenorizadamente, pero fijaros lo que significa no ordenar previamente. Es decir, estamos peleando por salvar el Maestrazgo, el Matarraña, la Sierra de Albarracín, es decir, nuestros tesoros paisajísticos y turísticos como recursos, hablando específicamente de la provincia de Teruel, podríamos extenderlo también a casos en Zaragoza o en Huesca. Estamos tratando de salvar lo mejor frente a esta avalancha que pretende convertir todo el territorio en una chatarrería, independientemente de sus valores propios paisajísticos. Lamentablemente, las declaraciones de impacto ambiental, que parece ser que dice, bueno, pues al final se hace una evaluación ambiental y ahí juzgarán si hay impacto o no hay impacto. Las declaraciones de impacto ambiental solo ponen, digamos, en su punto de vista, porque así lo está regulado en la legislación que aplican, en la afección a determinados
determinados hábitats de plantas, de animales, pero no al paisaje que como tal estrictamente, y es un error garrafal, no está protegido. Con lo cual, muchas de estas autorizaciones son positivas o podrían ser positivas porque no afectan de manera sustancial a la biodiversidad, a las plantas o los animales, pero están afectando de manera lesiva, de una manera lesiva tremenda al paisaje, del que vive nuestro incipiente y en algunas comarcas ya muy desarrollado turismo naturaleza, turismo de aventura, turismo rural, y eso es lo que creemos que se debe corregir, y por eso llamamos a una ordenación rápida y prioritaria de dónde se puede y no se puede implantar renovables antes de que sea demasiado tarde. Dejo paso a Jesús para que os comente el caso de la Sierra de Albarracín. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Jesús Villamón Abril. Yo soy natural y residente de Alfambra. Y hoy vengo en representación del Movimiento Ciudadano Teruel Existe para hacer un llamamiento que seguidamente voy a exponer. A mí me gustaría, y previo al grueso de mi intervención, apuntalar algunos de los comentarios que nos ha hecho Tomás y lanzar una reflexión, ¿no? Una reflexión que me gustaría que todos los aquí presentes y los que nos puedan ver, que la hagan de una forma honesta, ¿no? Es importante que seamos honestos con nuestros principios y que pensemos libremente. Aragón, a día de hoy, ya es la segunda comunidad autónoma en megavatios eólicos instalados. Solo nos supera Castilla y León. Además, Aragón, a día de hoy, ya produce el 100% de su consumo con energía renovable. Y todo esto que os he comentado lo ha conseguido, o hemos llegado a este camino, sin una ordenación coherente de las renovables. Pero aún es más desolador si se analiza la aprobación de los expedientes en este año del 2023 por parte del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, por el cual la potencia instalada en Aragón pasaría a ser multiplicada por 2,5 veces. Y si tenemos en cuenta también la potencia fotovoltaica, nos iríamos hasta 4 veces de lo que ya tenemos instalado y de lo que somos pioneros a nivel de España. Y todo esto, vuelvo a insistir, sin una ordenación de las renovables. ¿Y para qué? Pues para lo mismo de siempre, para que ganen los de siempre, para hacer todavía más ricos a 3 o 4 empresarios promotores y para que las comunidades autónomas ricas, las pobladas, tengan energía barata y puedan mantener y crear puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo que en nuestro Aragón pobre y despoblado no tenemos. Como venía diciendo, he venido para explicarles una preocupación del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, ya que ha decidido llevar a cabo a Fiscalía la aprobación del impacto ambiental favorable de 18 parques eólicos en la Sierra de Albarracín. Lo van a ver de forma clara en los mapas que se están mostrando. En el BOE de este 4 de enero de 2023, el Ministerio de Transición Ecológica ha publicado la declaración de impacto ambiental favorable de estos 18 parques que afectan a los municipios de Blancas, Pozuel, Ojos Negros, Ródenas, Villar del Salz, Peracense, Almohaja, Villafranca del Campo, Alba, Santa Eulalia, Albarracín, Bronchales y Orihuela del Tremedal. En agosto de 2022 se expuso a información pública un expediente con 19 parques eólicos y 149 aerogeneradores de más de 200 metros de altura. 16 meses después de esta tramitación se ha formulado una declaración de impacto ambiental sobre un proyecto muy distinto del inicial. Solo 83 de los aerogeneradores conservan la posición y otros 14 se han cambiado de emplazamiento. Y de estos 14 todavía no sabemos cuál es su nuevo emplazamiento. Es cierto que 52 de esos aerogeneradores se han caído del expediente,
Pero bueno, todos sabemos cuál es la estrategia de las empresas, que presentan muchos más aerogeneradores para que algunos de ellos se queden por el camino. Aún así, vamos a tener cerca de 100 molinos en la Sierra de Albarracín. Y es más, no aceptaremos ni un solo molino que esté emplazado en nuestras sierras más valiosas, porque solo uno ya es suficiente para nosotros para protestar y para denunciar las irregularidades que estamos viendo. Así pues, el Movimiento Ciudadano denuncia que el proyecto sobre el que se ha formulado la declaración de impacto es muy distinto al que se tramitó en un principio. Además, según dice la propia declaración de impacto, el 19 de junio de 2023 se otorgó al promotor audiencia previa a la inadmisión del expediente, diciendo por no reunir el estudio de impacto ambiental calidad suficiente. Es decir, la Administración reconoce en su propio estudio que el estudio de impacto ambiental que se expuso a información pública no reunía la calidad suficiente. Es decir, se hizo mal y aparentemente con prisas. Y en vez de formular declaración de impacto ambiental desfavorable, le permite al promotor que aporte nueva documentación y haga diversas modificaciones al proyecto. Todas ellas no han sido expuestas a información pública y los entes sociales no hemos podido participar. El Movimiento Ciudadano explica que esta nueva documentación y estas modificaciones nunca fueron expuestas a información pública, lo cual invalidaría todo el procedimiento. Otra circunstancia muy preocupante para el Movimiento Ciudadano es que esta aceptación de los nuevos documentos y de las modificaciones al proyecto fueron desfavorables por el INAGA, fueron formuladas ya desfavorablemente por el INAGA hace más de un año. El Movimiento Ciudadano Teruel Existe anuncia que presentará una denuncia por delito ambiental contra la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica de España. Y en especial, ya que existe abundante población de hablas esteparias y en especial algunos de los aerogeneradores del Parque Eólico Minerva se sitúan junto a un área de recuperación de aves esteparias, en concreto de sisón y de abutarda. Ambos están en peligro de extinción. Y además, 8 de los parques eólicos son colindantes a áreas de recuperación de la alondra ricotí, también en peligro de extinción, y en todos ellos hay una importante presencia de quirópteros junto a los parques eólicos. Estas circunstancias, unidas al incumplimiento de la legislación sobre evaluación ambiental, constituirán la base de nuestra denuncia por delito ambiental y que en los próximos días presentará el Movimiento Ciudadano Teruel Existe ante la Fiscalía de Sala del Medio Ambiente General del Estado. Por lo cual, todo nos indica que el futuro de estos parques eólicos también se tendrá que resolver en los tribunales, al igual que los del Matarraña y del Maestrazgo. Y para finalizar, me gustaría lanzar un mensaje para todos esos alcaldes y concejales de los municipios que van a resultar afectados por la aprobación y construcción de estos 18 parques eólicos y decirles, ¿de verdad merece la pena sucumbir a los cantos de sirena de los promotores macrorrenovables? ¿Ya se está lanzando la toalla y este es el único futuro para nuestros pueblos? ¿De verdad merece la pena hacerlo en una zona maravillosa, donde el recurso eólico además es escaso y no garantiza el cobro de los alquileres que se prometen? Hay que recordar que estos datos ya se lanzaron en un estudio que el propio movimiento ha hecho, donde se concluye que en el global de molinos instalados en Aragón, solo el 1% está por debajo de los niveles de velocidad de viento que hay en la zona donde se están implantando estos 18 parques eólicos. Y por nuestra parte, nada más. Dejamos a Tomás que cierre la intervención y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.
Bueno, pues simplemente por concluir, hacer hincapié en que este procedimiento que estamos hablando y en concreto estas autorizaciones ambientales positivas en la Sierra de Albarracín son autorizaciones emitidas por el Ministerio de Transición Ecológica, no son autorizaciones de expedientes tramitados en el Gobierno de Aragón. Sí que interesa hacer constar que el Ministerio siempre se respalda en los contenidos de los informes que envían las comunidades autónomas, dándoles un peso que nosotros a veces entendemos excesivo, pero bueno, que en cualquier caso es así. Y en este expediente es muy curioso ver las fechas porque se producen ese aparente a mitad de junio que parece que iba a haber una declaración ambiental negativa porque dice que el estudio aportado es claramente mejorable, es insuficiente y es muy defectuoso. Sin embargo, da posibilidades al promotor de incorporar nueva documentación, la incorpora rápidamente, la incorpora prácticamente al otro día y prácticamente al cabo de unos muy poquitos días ya se emite un informe distinto. Es decir, denota que había unas prisas por concluir un expediente antes de que hubiese cambios en los responsables del INAGA. Se fuerza la máquina para que estos informes sean autorizados antes de que pueda haber un cambio, tanto en el Gobierno de Aragón como en el INAGA. Y eso demuestra esa proactividad que hemos venido denunciando que existía en el anterior Gobierno por autorizar de una manera acelerada todos estos expedientes y por frenar también tanto el autoconsumo como la capacidad de los ayuntamientos y de los pequeños municipios de autodefenderse, modificando su planeamiento urbanístico y haciendo una ordenación del territorio, al menos municipal, ya que nadie la hacía a nivel de comunidad autónoma. Simplemente es eso, daros las gracias por estar aquí, comentar que nuestra posición va a ser siempre la misma, va a ser renovables, estamos a favor de ellas, pero es condición indispensable y cada vez lo es más en Aragón, precisamente por la gran importancia que están adquiriendo en la comunidad autónoma la presencia de renovables. Es imprescindible ordenarlas, porque si no acabaremos perjudicando, por la potenciación de un sector, acabaremos perjudicando de manera irremediable al resto de las actividades económicas de la comunidad autónoma y lo que era y lo que sigue siendo una gran oportunidad podemos convertirlo en la principal amenaza para la mayoría de nuestros territorios. Nosotros nos negamos específicamente a que la provincia de Teruel se convierta en una chatarrería al beneficio de muy pocos empresarios y de otros territorios. Creemos que es imprescindible ordenar la implantación, pero ordenarla ya, sin más demora, y es imprescindible que esa implantación, allí donde se pueda hacer, porque respeta la biodiversidad, respeta los paisajes y respeta el patrimonio, contribuya de manera decidida con la aportación de un canon económico para el desarrollo del territorio, tal como contempla la Ley de Cambio Climático actualmente vigente. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta la contesto y si no lo damos por concluido la rueda de prensa. Muchas gracias.